Gracias, doctor Escobar. A continuación, damos paso al doctor Mario Angulo Mosquera, quien es de la promoción del 2006 de Pediatría de la Universidad del Valle. Ahora es endocrinólogo pediatra y trabaja en la Fundación Valle de Lili en Cali, Colombia, quien nos deleita con el tema Infancia transgénero, cambio del paradigma. Bienvenido, doctor. Un saludo especial para todos y muchísimas gracias por la invitación a presentar este tema. Es un gusto estar con ustedes. Vamos a conversar entonces un poco acerca de los nuevos paradigmas con respecto a la infancia transgénero. Empiezo mi exposición con esta diapositiva, una foto aérea de lo que es la Clínica Valle de Lili, una institución que todos conocen. Es un ejemplo pequeño de cómo pueden cambiar las cosas y los conceptos. Esta era una institución en la cual hace unos años la diversidad simplemente no existía. Y hoy en día, mediante un proceso juicioso y lleno de argumentos, logramos que se construyera en una institución que defiende la diversidad. Es un buen ejemplo entonces de cómo un microcosmos puede cambiar con argumentos y es un ejemplo de que los cambios sí se pueden dar. Definamos un poco entonces cuestiones importantes. El sexo biológico, todos sabemos, existen ciertos cromosomas que definen un fenotipo y ese fenotipo se expresa entonces con características de hembra o de macho, pero también tenemos estados intersexuales en los cuales no hay una claridad entre lo uno y lo otro. Tenemos otro concepto que ya obedece más al campo de la psicología, que es la identidad de género, que puede estar entre el concepto binario habitualmente aceptado de hombre o mujer, pero sabemos que existe una gran gama de opciones en la mitad y esto es parte de ese gran cambio hacia entender la sexualidad humana como algo diverso. Y tenemos las expresiones de género que son consecuencia de la identidad y pueden también tener una gran variación en cuanto a su expresión. Entonces, ¿qué es la identidad de género? La identidad de género responde a la pregunta ¿quién soy? Muy importante de describir que este fenómeno no es una decisión. Yo no decido ser hombre, yo no decido ser mujer, yo no decido tener una identidad no binaria. Es algo que se cree viene atado a procesos psicológicos muy profundos que empiezan a manifestarse desde muy temprano en la vida. Es muy importante que entendamos que esta condición no se modifica ni por influencias internas de procesos hormonales, ni tampoco por influencias externas, depresiones o situaciones complejas de violencia o de presiones, digámoslo así, externas de otras personas. Es algo que viene muy atado a procesos muy profundos psicológicos. Y es un proceso que se inicia y se empieza a manifestar desde muy temprano en la vida, desde los 3 y 4 años. El concepto de homosexualidad es diferente, corresponde a la orientación sexual. Y esta responde a la pregunta ¿quién me gusta? Entonces, como ven, son dos cosas muy diferentes que construyen pilares de lo que es la sexualidad humana, pero no se deben confundir. Entonces, cuando estamos delante de una persona con una posible identidad transgénero, hay tres conceptos que son claves: la consistencia, persistencia e insistencia en cuanto a su manifestación de identidad. Si esta persona entonces que tiene un sexo biológico, ya sea masculino o femenino, pero empieza entonces de una manera consistente, persistente e insistente a manifestar expresiones que no van acorde con ese sexo biológico, entonces tenemos una pista de que ahí hay una posible identidad transgénero. Se están haciendo ya muchos estudios para tratar de entender este fenómeno. Este es uno muy interesante en el cual se encuentra que la expresión de la quispeptina, que es una hormona hipotalámica que dispara la pubertad, tiene diferencias en su expresión
a nivel de lo que es el sexo, la identidad y la orientación sexual. Entonces, fíjense cómo poco a poco vamos encontrando explicaciones biológicas ante lo que es estas expresiones diversas de nuestra sexualidad. Este es un caso supremamente interesante que pone de manifiesto lo que les comentaba anteriormente en cuanto a que la identidad no es modificable. Esta es la historia de un niño, nace sexo biológico masculino, empieza su crianza como tal, pero tiene un accidente y pierde sus genitales, siendo todavía muy chiquitico. Este chiquito entonces, los padres muy preocupados al imaginar su futuro en esta condición, reciben el consejo de un médico que les sugiere que transformen esos genitales en genitales femeninos y por lo tanto eso iba a permitir que esta personita pudiera crecer y desarrollarse como mujer, no como hombre, y eso iba a ser entonces su estrategia. Los padres reciben el consejo del médico, el médico hace la cirugía y transforma entonces esos genitales mutilados en unos genitales femeninos. Pasa el tiempo y la niña la empiezan a criar como niña, le ponen su nombre femenino, pero definitivamente esa identidad era masculina y poco a poco se empiezan a dar manifestaciones y la historia sale a la luz y resulta que esta niña de crianza, su identidad era completamente masculina y finalmente acaba siendo un chico. Entonces fíjense lo fuerte que es esta historia para entender cómo por más que intentemos modificar una identidad, no lo vamos a poder hacer. El fenómeno transgénero es universal, existen muchas historias a lo largo de todo el planeta y no solo en el presente, tenemos historias desde hace mucho tiempo de todo este proceso. Y esta es una historia colombiana que todos conocemos, la fuerza y el valor de esta mujer para enfrentar toda su situación en un ambiente donde la diversidad era algo negativo y sin embargo ella sigue adelante y saca su vida adelante. Otras historias también muy interesantes de cómo en el Amazonas el fenómeno transgénero es bastante aceptado y manejado de una manera tranquila por parte de las comunidades indígenas. Entonces, ¿por qué es importante tratar este tema? Porque nosotros como sociedad lo habíamos venido manejando de una manera diferente e intentábamos que estos chicos y chicas con una identidad que no iba acorde con su biología pudieran o se les obligaba de alguna manera a que se comportaran y se expresaran con la identidad que la sociedad quería que tuvieran y no con la de ellos. Es importante aclarar que hay una gran población de niños y de niñas que de alguna manera expresan alguna identidad con su género asignado más o menos del 3 al 10%, pero la mayoría de estas expresiones ceden en el momento del inicio de la adolescencia. Quiere decir, no son persistentes, insistentes y consistentes, por lo tanto no obedecen a un fenómeno transgénero. Estas situaciones generalmente llevan a una preocupación muy grande de sus familias y es muy importante que se puedan acompañar y les podamos ayudar a que puedan navegar, digamos, esos procesos de reconocimiento y de exploración con tranquilidad, sin violencia, para que después no queden traumas. Entonces, hay muchos niños que exploran expresiones diversas sin que esto sea un fenómeno transgénero. Ese es un primer concepto importante. Pero ya cuando entonces entramos a hablar de lo que es como tal el fenómeno transgénero, distintos estudios nos han demostrado que aproximadamente el 0.7% de la población tiene una identidad que es incongruente con el sexo biológico asignado. Si llevamos estos números entonces a la población colombiana, el censo del 2018 nos habla de que somos más o menos 48.800.000 personas, y si le aplicamos el 0.7% a este valor, nos da que entonces más o menos en Colombia debe haber unos 337.000 personas con una identidad transgénero. Si venimos entonces al tema local, el censo de Cali fue aproximadamente de 2.200.000,
Eso quiere decir que en Cali aproximadamente deben haber unas 15.400 personas con una identidad transgénero. Y para nuestro tema pediátrico, más o menos en Colombia el 22% de la población está entre los 0 y los 14 años. O sea que debemos tener más o menos unos 68.000 niños y niñas con una identidad transgénero. Entonces, cuando traemos ese número de 0.7 a números reales de lo que corresponde a nuestra población, nos damos cuenta de que son números significativos y que sin duda como pediatras debemos estar atentos y debemos intentar cuidar a esta población y ayudar a sus familias. Entonces, ¿por qué es un tema tan relevante en pediatría? Este estudio demuestra entonces que las expresiones y las manifestaciones de una identidad transgénero suceden en la infancia. Fíjense ustedes, 10% de la población con una historia transgénero se manifiestan que lo perciben y lo expresan antes de los 5 años, muy temprano en la vida. 16% entre los 6 y los 10, 28% entre los 11 y los 15 y 29% entre los 16 y los 20. Entonces, si se dan cuenta ustedes, la grandísima mayoría de las personas transgénero saben que lo son y lo manifiestan en la época pediátrica. Y esto es lo que hace tan importante nuestro quehacer como médicos y nuestro cuidado hacia estos niños y hacia sus familias. Más del 50% de los jóvenes transgénero han tenido por lo menos un intento de suicidio antes de los 20 años de edad. Este es entonces un concepto importantísimo, ya que entonces nos coloca frente a una realidad muy preocupante que nos debe motivar para tratar de ayudar a estas personas desde muy temprano en la vida, para evitar que lleguen a estas situaciones, ya que estos intentos de suicidio suceden debido a la poca aceptación, sobre todo de sus familias, que hace que estos chicos pierdan el sentido de la existencia e intenten esta escapatoria definitiva. Aquí les traigo entonces algunos artículos en los que muestran cómo cuando un proceso de una identidad transgénero no es acompañado, no es aceptado, no se le abraza con la empatía que se debe abrazar, las estadísticas son abrumadoras y supremamente preocupantes. Las tasas de depresión, de ansiedad, de ideación suicida, de intento de suicidio, de automutilación, son estadísticas supremamente significativas y muy, muy por encima de lo que son las estadísticas de la población general. Este es otro estudio en el cual, digamos que confirma lo mismo y es, digamos, muy claro en comparar las tasas de las situaciones en estos chicos y chicas frente a la población general. Depresión 50% versus 20, ansiedad 26 versus 10, ideación suicida 31 versus 11, intento suicida 17 versus 6, lesiones autoinfligidas 17 versus 4 en una población amplia de los Estados Unidos. Ese es otro estudio en el cual también muestra cómo el estrés psicológico, las barras azules, las barras blancas son la población general, las barras azules son la población transgénero, y vemos cómo las tasas son supremamente más altas y sobre todo en los primeros años de vida, que este estudio empieza desde los 18, pero fíjense ustedes ahí son supremamente significativas. Y este es otro estudio que habla acerca del intento de suicidio, también en las distintas edades, y fíjense cómo la población transgénero es bastante más alta que la población general. Ese es un estudio también muy significativo en Japón, en el cual se identifica que la ideación suicida en esta población alcanza hasta el 73.6% y las automutilaciones hasta el 32.3%. Esto es entonces muy significativo, unas estadísticas muy altas en una población, una cultura conservadora como es la japonesa. Otros estudios también muestran cómo se comprometen todas las esferas de la vida, la autoestima, la sensación de merecer la felicidad, la percepción de los defectos se multiplica, la hipervigilancia sobre lo que me hace diferente
es supremamente importante, se vuelve una rumiación del problema y esto lleva al aislamiento y lógicamente un aumento en la respuesta fisiológica al estrés, hipotálamo, hipófisis adrenal. Entonces estos chicos y chicas se ven limitados en todos los aspectos de su vida y por esto es que esto debe ser manejado de una manera diferente. Y ahí es cuando surge entonces el enfoque que se conoce como el enfoque holandés. En Holanda entonces entienden esta situación, se dan cuenta de este sufrimiento y empiezan a enfrentar el problema de una manera diferente. Entonces en 1998 Cohen y colaboradores inicia un proceso de entender de manera clara y empática la situación de esta población para posteriormente permitir que puedan expresarse, hacer una transición social, si su identidad es femenina, así su biología sea masculina, permitir que puedan expresarse, llevar el pelo largo, vestirse con falda y demás expresiones típicamente femeninas o viceversa. Luego, cuando llega el proceso de la pubertad, utilizar los bloqueadores puberales para poder entonces frenar este proceso y posteriormente dar las hormonas que van a llevar a que el cuerpo se transforme en el cuerpo con el cual nos identificamos. Esto es lo que se llamaba en su momento como el modelo holandés. Entonces, consistía, como les explicaba, en esa asesoría psicológica que permitía la transición social, la frenación de pubertad, las hormonas cruzadas y después de la mayoría de edad, si el paciente así requería, realizar las cirugías. A raíz de este proceso positivo que surgió en Holanda, en distintas otras geografías empezaron a acompañar este proceso de una manera similar y empezaron a encontrar respuestas muy positivas de esta población y se construyó lo que se conoce como el modelo afirmativo de género, que es, digamos, el gran cambio de paradigma, en el cual se establece que las variaciones de género no son trastornos, las presentaciones de género son diversas y variables, el género implica un entretejido de biología, desarrollo, socialización, cultura y contexto, el género puede ser fluido y no es binario, y en caso de patología a menudo provienen las reacciones culturales, más no de la persona. Entonces, sobre estas bases, sobre estos cimientos, se construye entonces el nuevo concepto de la identidad transgénero. Entonces, luego de que se hace este proceso, se empiezan nuevamente a hacer estudios y se empieza nuevamente a evaluar la población trans. Y se encuentra que los chicos que reciben el apoyo de sus padres tienen unas perspectivas completamente diferentes al recibir esa empatía de quienes nos cuidan. Estos chicos tienen un soporte y fíjense cómo las tasas de enfermedad mental empiezan a bajar de una manera muy significativa. Este es un estudio que evalúa, digamos, todo ese proceso que inició en 1998 en Holanda y lograron entonces publicar en el 2014 este ejercicio de acompañamiento de todas estas personas y lograron entonces llegar a conclusiones supremamente significativas. Encontraron que había 0% de ideación suicida, 0% de automutilaciones. El funcionamiento psicológico fue mejorando a lo largo del tiempo y las tasas de problemas clínicos son iguales a los de la población general. Y definitivamente concluyen nuevamente que el apoyo familiar es la base sobre la cual se sostiene un proceso positivo. Entonces, fíjense ustedes cómo esas estadísticas aterradoras que veíamos en los artículos previos empiezan a cambiar de una manera muy significativa en estos artículos en los cuales se acompaña y se lleva a la población transgénero sobre los principios del modelo afirmativo de género. Siguen apareciendo entonces muchos artículos, este es más reciente, en el cual se habla de cómo el freno puberal disminuye de manera significativa la ideación suicida. Y este es otro estudio también muy interesante en el cual se acompañan un número significativo de chicos y chicas adolescentes y se ve entonces cómo las tasas de ansiedad, de depresión son similares a las tasas de la población general y nuevamente confirma cómo cuando estos chicos reciben el apoyo de sus padres, la
la posibilidad de que todo este proceso salga bien y puedan llevar a cabo una vida con las dificultades habituales, pero no con esas dificultades abrumadoras que veíamos en el pasado suceden en ellos. Por lo tanto, entonces, las distintas sociedades de endocrinología han desarrollado un proceso de guías clínicas para el acompañamiento de este proceso, para tratar de entonces estructurar un tratamiento en cuanto a bloqueadores de pubertad, en cuanto a hormonas cruzadas, y dejar definitivamente todo el proceso quirúrgico para la mayoría de edad. En Colombia entonces nos sostenemos sobre un marco legal claro. Hay múltiples sentencias de la Corte Constitucional sobre las cuales se sostiene el acto médico de ayudar a esta población transgénero desde los primeros años de vida. Y con esto entonces les agradezco muchísimo su atención y espero haber podido ayudarles para entender este fenómeno y poder ayudar a esta población con empatía. Muchísimas gracias.